Desde este momento, tu sentido de la escucha se conecta con nosotros a través de Calidosos Villanitas, un espacio lleno de programas donde la radio cobra vida para enseñar, aprender, ser y vivir desde casa. En nuestro episodio de hoy, la anécdota. Hola amiguitos, estamos nuevamente aquí para llevarte por el fantástico viaje de experiencias vividas. Contarás las tuyas, pero también lograrás escuchar las de tus profes, las de los padres de familia y compañeros. Será un mágico viaje. Escucha, no te lo pierdas. Claro que sí, los seres humanos somos expertos en contar historias. Esas historias son nuestras propias vivencias. A estas historias se le da el nombre de anécdotas. Pues mijita, yo sí que tengo miles de esas historias que ustedes llaman anécdotas. Claro, abuelito, las anécdotas son relatos cortos que cuentan o narran sucesos ocurridos a las personas y pueden ser curiosos, tristes o divertidos. Les cuento que mi abuelo es un comentador muy famoso en la familia. Y sabes que, abuelo, ya estamos ansiosos de escuchar una de tus famosas anécdotas. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen la luz. Un día, iba caminando tranquilamente después de salir del campo de trabajar. Eran como las 6 de la tarde. Mientras caminaba, sentía detrás de mí unas pisadas. Sentí miedo y comencé a caminar más lento y esperando que lo que estuviera detrás me pasara. Pero nada, seguí escuchando las pisadas. Así que comencé a caminar más rápido y al segundo sentí como una oleada de calor y me sentí como mareado. Entonces decidí sentarme. Miré al suelo y vi las patas de un caballo. No me atreví a mirar para arriba. Sentía un miedo que me entraba por los huesos. Me quedé estático, mirando hacia abajo. Enseguida escuché la voz de un hombre, un tanto ronca y profunda, que me dijo: «Hola, ¿necesitas ayuda?». No respondí. Entonces el hombre insistió: «Hola, ¿necesitas ayuda?». No dije sin levantar la cabeza y una risa macabra se escuchó. Y recuerdo que desperté a los 3 días en casa. Pregunté qué me había pasado y me cuentan que me encontraron en medio del campo sin sentido y todo empantanado. Hasta el día de hoy aún no sé qué me pasó en el camino a casa. Esa anécdota es muy terrorífica, abuelo. Y ya que estamos hablando de abuelos, tenemos una abuelita de nuestra institución, Hernán Villabaena, que nos contará cómo estudió y aprendió por medio de la radio. Mi nombre es Blanca Elena Zapata Rodríguez. Yo quiero contarle a ustedes cómo fue que yo empecé a estudiar. No es como ahora que tenían todo para poder estudiar. No teníamos televisor, no teníamos computador, no teníamos teléfono. Entonces estudiábamos, era por medio de un radio, que era Radio Sutatensa. Nunca se me va a olvidar que empezaba a las 8 de la mañana con un programa de la escuelita de Doña Rita que decía: «Vamos niñitos para la escuelita a dirigir a toda la nación, pero prontico porque Doña Rita ya nos espera con el inspector». En ese momento ya empezaba, a las 8:30, empezaba el programa para enseñarnos matemáticas y todo eso. Yo estudié así porque vivíamos en una región muy alejada donde no podíamos ir a estudiar porque nos quedaba supremamente lejos, vivíamos a 10 horas de camino para ir a estudiar.
Pero no solo los abuelos tienen anécdotas para contar, nuestras mamás también nos cuentan sus experiencias. Escuchemos a la mamá de Isabela Montoya. Cuando yo tenía 8 meses larguitos de gestación, yo estaba en mi casa. Eran las 5 de la mañana cuando sentí contracciones pequeñas. Cuando empecé a organizar las cosas de la niña, sentí la necesidad de pujar. Lo hice, pero en ese instante no pasó nada. Cuando empecé a subir las escalas, porque tenía que ir por unos papeles, en esos tiempos donde mi mamita, que vivía a 2 casitas donde yo me encontraba viviendo, empecé a subir las escalas mientras mi mamá se iba a pedir el taxi para llevarme para el hospital. Cuando yo iba a llegar a la tercera escala, ya para llegar a la calle, me aferré a unas varillas que habían ahí de una casa y empecé a pujar. Mi tía llegó en ese instante cuando yo le pedí el favor de que me recibiera la niña porque ya iba para afuera. Fue tan duro el impacto en esos momentos, al la niña salir así toda disparada, ella se cayó en unas escalitas. Entonces allí, cuando ya al rato mi mamá llegó con el taxi, yo ya tenía a mi hija en mis brazos, ella estaba envuelta en una toalla, yo también me encontraba envuelta en una toalla, el cordón umbilical obviamente afuera, y entonces ya de ahí nos dirigimos al hospital, a Marco Fidel. Allí nos revisaron a la niña. Gracias a Dios no le pasó nada al caerse de esas escalas. Fue muy bonito haberla tenido en mis brazos. Todas esas anécdotas son muy interesantes. Se me ocurre preguntar, ¿para qué nos sirven las anécdotas? ¿Contarlas o recordarlas? ¿Qué piensas tú, profe Mónica? Recordar es vivir. Yo tengo infinidad de anécdotas. Le voy a contar una de ellas. Pequeña vivíamos en un pueblo de Antioquia llamado Cisneros. En los pueblos se oscurece muy rápido. En esa época no había televisión y a las 6 de la tarde nos llamaba mi abuela a dormir. Éramos 8 nietos que íbamos a pasar las vacaciones. Cuando nos entraba, le hacíamos corrillo para que nos contara sus historias de cuando ella era niña. Era una cuentista fabulosa. Yo no sé ahora si esas anécdotas se las inventaba o le ocurrían de verdad, o eran producto de su imaginación. Pero la verdad, no había momento más agradable y maravilloso cuando ella comenzaba con sus cuentos y anécdotas. Hay una historia que me marcó mucho. Decía que un día estaba jugando con sus amiguitos entre los cañaduzales, un juego que se llamaba Candelita, y que se escondían y otros niños los buscaban diciendo: «Candelita, Candelita, ¿dónde estás?». Cuando a ella le tocó buscar a los otros niños que se escondían y preguntó: «Candelita, Candelita, ¿dónde estás?», se le apareció un perro gigante y le contestó: «Aquí estoy». Ella, al mirarlo, vio cómo echaba fuego por la boca y se desmayó. Al día siguiente despertó en su cama con fiebre alta y con mucho terror. Dice que nunca más quiso jugar ese juego de Candelita. Cada vacaciones me peleaba con mi mamá para que me mandara vacaciones donde mi abuela, pues cuando regresaba a la escuela yo era el centro de atención contando todas las anécdotas y cuentos que me contaba mi abuela. Escuchando todo esto, vienen a mi memoria muchas vivencias que he tenido. Y es verdad, recordar es vivir. Es que las anécdotas nos permiten reconstruir nuestra propia historia. Pero bueno, yo también quiero contar una anécdota. ¿Cómo les parece que cuando yo era niña vivía con nosotros un tío que se llamaba Humberto? Mi tío murió y a los pocos días mi mamá se levantó a las 4 de la mañana a despacharnos para la escuela como siempre. Y cuando se levantó, ella sintió que le agarraron la pijama por detrás. Tenía muchísimo susto y lo único que podía decir era: «Humberto, soltame».
y seguía esperando a que él la soltara, pero nada que la soltaba. A ella le daba mucho miedo mirar para atrás porque dicen que si uno mira a un muerto se puede morir también. Pero él nada que la soltaba. Pasó mucho rato y nada, hasta que ella se armó de valor, se persignó y miró para atrás. Y cuando vio, lo que encontró fue su pijama enredada en la baranda de la cama. Con todo esto y ya contextualizando sobre lo que es la anécdota, les propongo a ustedes, niños oyentes, que comiencen por reunir en casa a sus familias y pregunten por las anécdotas que más les ha resultado fascinante y que les gustaría contar. Con esto realizaremos las siguientes actividades. Empezamos con los niños de preescolar, quienes van a seleccionar una anécdota y la van a contar a su profe a través de un audio. Los niños de primero y segundo pedirán a sus papás que les cuenten la historia de su concepción y nacimiento, que les cuenten organizadamente cada suceso y luego buscarán fotos que documenten cada uno de estos hechos y harán una creativa cartelera contando la historia de su vida hasta el momento. Las pondrán a sus propias familias, tratando de reproducir cada cosa contada sobre su propia vida. Y por último, enviarán a la profe fotos de sus carteleras. El grado tercero realizará una encuesta a 5 de sus familiares sobre la cantidad de anécdotas que pueden tener cada uno desde que tienen uso de razón y construirán una tabla de datos organizando dicha información para luego realizar una gráfica de barras. En la tabla de datos estará ubicada familiar versus número de anécdotas. Y en el diagrama de barras ubicarán en el plano de la línea vertical el número de anécdotas y en la línea horizontal los familiares. Eso en el área de matemática. En el área de lengua castellana escribirán una anécdota que les guste mucho y que les haya ocurrido en su escuela con sus compañeros de clase e identificarán en ella el valor que más se resalta en dicha historia. ¿Y tú qué propones, profe Paula, para los estudiantes de los grados cuarto y quinto? Los estudiantes de cuarto y quinto harán un lindo trabajo en familia, llamado Mi Propio Libro. Lo harán de la siguiente manera. Primero, recordarán con sus padres o familiares alguna situación que los haya hecho reír mucho, algo divertido que les haya ocurrido en familia. Luego, con esta anécdota comenzarán a construir su libro familiar, escribiendo todo lo que recuerden. Si tienen fotos pueden anexarlas o hacerle dibujos de ese gran momento. Luego harán su libro lo más creativo que puedan, utilizando materiales que tengan en casa. Le enviarán fotos de esta primera parte del libro a sus profes y un video en familia donde estén recordando esa anécdota. En este libro seguiremos guardando y construyendo otras actividades que se vayan indicando. Bueno, mis queridos niños, esperamos que hayan aprendido mucho sobre la anécdota y que puedan realizar las actividades propuestas por sus profes. Y hasta una próxima aventura, mis niños. Él dice que jugó con Maradona y que metía muchos goles a lo grande y a lo crack. Me cuenta que también fue un astronauta que llegó a pisar la luna de adelante para atrás. Me explica que viajaba en submarino y que salvaba a los pingüinos cuando no podían nadar. Me dice tantas cosas mi abuelito que no creo ni un poquito, pero yo lo quiero igual. Mi abuelito va siempre caminando rapidito. Me cuenta la aventura de cuando era un avión, era un león, era un campeón. Mi abuelito, no importa si exagero un poquitito, de todo superhéroe para mí el ganador es mi abuelito corazón. Aquí termina Calidosos Villanitas, un programa realizado por la Secretaría de Educación de la ciudad de Billo, departamento de Antioquia y muy orgullosamente de Colombia.
un espacio de aprendizaje radial realizado por nuestros docentes calidosos que con su creatividad nos enseñan a todos una forma diferente de aprender en tiempos del COVID-19. Alcaldía de Bello, por el bello que queremos. Todos juntos podemos por el bello que queremos.